estudiado estas dos cartas. Ahora llegamos al final de la última carta de Pedro, la segunda carta. Así es que, hermano, yo le invito a que vaya ahí, capítulo 3. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor, amados. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, dice que le ha sido dada, os ha escrito. Qué bonito que Pedro está honrando a Pablo en este momento. Versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Espíritu Santo, gracias por tanto amor que tú tienes para con nosotros. Gracias por tu paciencia, Señor, mostrada a nuestras vidas. Le pedimos perdón por los errores cometidos, los pecados cometidos, y oramos que usted tenga misericordia de nosotros. Señor mío, bendice el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí. Guarda la vida de todos nuestros hermanos, Señor. Nuestro hermano Rodolfo, su esposa, sus hijos. Bendice la vida de ellos, la vida de David que está aquí, y así la vida de cada uno de todos los que estamos ahora mismo aquí, Señor. Oramos, Señor. También clamamos para que tú protejas a todas aquellas personas que no tienen un techo donde pasar esta dificultad del clima, Señor. Que tú puedas darles acobijo donde quiera que estén, Señor. Clamamos, Padre mío, que tú los bendigas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Por favor, ten misericordia, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Me gustaría quizás escuchar de alguno de ustedes qué han sentido durante estas dos cartas, pero sería llevarnos un buen tiempo, ¿verdad? O saber más o menos qué han entendido. Sería muy bueno que alguien lo expresara. Sin embargo, tengo la esperanza, la fe que algo hayan logrado aprender. Y les digo esto porque no me gustaría que pensaran que estas dos cartas es para, o que se hayan quedado como por ejemplo con lo último que predicamos, que era de cómo esto va a terminar con el fuego y todo lo que pueda venir más adelante. Estamos muy cerca de la venida del Señor, sino que me gustaría más bien que ustedes se quedaran con el versículo 13 de este último capítulo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Vean lo que dice el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿el qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice, está hablando de que nosotros seremos excluidos de todo dolor, seremos excluidos de toda angustia que pueda venir en los futuros días. Está hablando de una promesa en donde usted va a ser llevado, que es a cielos nuevos, que es a tierra nueva, ¿verdad? Que está hablando de esto, de promesas divinas. Es bien interesante que usted se quede con eso y no que su mente pueda quedarse en lo más corto, porque es bien fácil. Las personas se quedan con siempre lo negativo y no piensan en lo más lindo que Dios ha prometido.
como por ejemplo esto de cielos nuevos y tierras nuevas. Usted no esté enfocándose en cómo va a terminar la tierra, sino en dónde usted va a estar en ese momento, que es en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Están de acuerdo, hermano? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Aquí es una palabra y es una promesa divina que usted acaba de leer en el versículo 13. Luego entramos a esta parte del capítulo 13, versículo 14 en adelante, y aquí hay unas palabras que de seguro no le pusimos atención en la primera lectura, pero que quiero hacer un énfasis en esta noche. En primer lugar, la palabra diligencia, que está en el versículo 14, y también la palabra irreprensible, que está ahí siempre en el mismo versículo. Luego estamos en el versículo 16 con otra palabra que es indoctos. Esa palabra es importante que la entendamos esta noche. Y tenemos también la palabra inconstantes en ese mismo versículo. Ahora bien, en el versículo número 17 tenemos otra palabra que es inicuos. Son 5 palabras que no podemos dejar de meditar un poquito en ellas para poder entrar a la conclusión o al desarrollo del estudio. En primer lugar, la palabra diligente. La palabra diligente en la Biblia significa actuar con esmero. Digan conmigo esmero, actuar con esmero, díganlo. La palabra diligencia tiene que ver con eso. Cómo nosotros estamos actuando en lo que es el mundo espiritual. Si desanimados, si con ánimo, si con deseo de aprender o no. Esmero. La palabra diligencia, cuando el apóstol Pedro dice, por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Mientras tanto, estando en espera de estas cosas, usted dice, procure con diligencia ser hallado por él, o sea, por Cristo, sin manchas. Hay entonces unas cosas interesantes en este versículo, o muchas mejor dicho, pero lo primero que él dice es que cuando el Señor dice que seamos hallados por el Señor de esta manera, con diligencia, que cuando el Señor venga a buscarnos a nosotros y nos lleve al trono, que habla en Corintios que vamos a estar delante de Él, porque dice, para yo entregarles a ustedes su galardón, ¿verdad? No vea usted que es una sala de juicio, sino que esa terminología que está en ese versículo está hablando de podio. Por ejemplo, en el significado del original es podio, en donde usted va a estar. Acuérdense que un podio o una tarima es un lugar de premiación, ¿verdad? Está al primero, segundo y tercer lugar. Solo que en el caso de ese momento en donde el Señor esté nosotros delante del Señor en su trono, para darnos a nosotros los galardones que nos merecemos o no nos merezcamos, ahí el Señor nos va a decir, todo lo que tú hiciste por el reino, ahora tú te mereces esto. Lo triste de ese momento va a ser, ¿qué es lo que no logré recibir de parte del Señor por no ser diligente? De ahí la importancia de que nosotros veamos esta palabra, el significado profundo que tiene, porque merece la atención debido a aquel momento que se nos va a presentar delante del Señor, al momento de entregarnos el galardón que nos merezcamos. ¿Ya? Entonces la palabra diligencia tiene que ver netamente con la forma de actuar mía, con qué esmero yo estoy actuando para las cosas del Señor. Si soy rápido, amados hermanos, para comprender la enseñanza que Él quiere darme, si tengo constancia y cuidado en el servicio al Señor, eso es lo que tiene que ver con la palabra diligencia. Repito, esmero, rapidez. ¿Qué hace usted? ¿Está rápido al llamado de Dios? ¿Está atento cuando Dios le dice, vamos y evangelicen la palabra, vengan a la iglesia, apoyen el proyecto? ¿Cómo es usted? ¿O es de aquellas personas que no le interesa, está en desgano todavía? Lo detiene el frío, lo detiene el viento, lo detiene la lluvia, lo detiene el calor. ¿Cómo es usted? Diligencia tiene que ver con esa terminología. ¿Es diligente usted en lo que hace? Si no es diligente, ¿cuál es la consecuencia que usted tiene al no serlo?
¿Qué sucede cuando no se es diligente? ¿Se gana o se pierde? ¿Qué beneficios se obtienen siendo uno diligente en cualquier cuestión en lo que uno se desarrolla? La diligencia es muy importante, hermano, para poder desarrollarnos en nuestra vida, ya sea en lo cotidiano como principalmente en el campo espiritual. La diligencia es algo a lo que Dios le ha puesto un énfasis. Por eso el apóstol Pablo lo menciona aquí en el versículo 14, cuando él lo está diciendo: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, dice. O sea, que el Señor, cuando usted esté delante de él, no le diga al Señor: iba sin gana al culto, hijo. ¿Por qué? Por ejemplo, eso es ser hallados por el Señor con alguna mancha, ¿verdad? Usted era cristiano, usted le gustaba el evangelio, pero de pronto tenía ganas, de pronto no. El ser inconstante es una mancha. Pon usted, ojo, iglesia. El ser inconstante es una mancha que Dios va a encontrar en los creyentes de estos tiempos. Y así muchas cosas, ¿verdad? Pudiera estar hablando de las manchas que puede encontrar el Señor, pero para que usted se haga una idea, la inconstancia puede convertirnos en creyentes dálmatas, ¿verdad? Con un montón de manchas, ¿verdad? Entonces dice aquí el apóstol Pedro: tengan cuidado, procuren que no sean hallados de esa manera, ¿verdad? Sino que con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, dice, y en paz. Esa es otra parte que como creyentes nosotros debemos de trabajar, mantenernos en paz con todas las personas. Ya hoy en día el espíritu de la mentira y el espíritu de la rebeldía son de los principales espíritus que andan merodeando la vida de los jóvenes y de todos los seres humanos. La mentira y el otro espíritu, ¿cuál era el que les dije? La mentira igual otro. Rebeldía. La apatía. Sí, la apatía es otro espíritu. Una apatía, la gente para todo, aún para su misma familia. Hay personas dentro de la misma familia de los creyentes que están hasta cierto punto necesitados de algo y los creyentes son apáticos. Es un problema de ese, no es problema mío. No, nosotros tenemos que comprometernos, ¿verdad? Comprometernos con ver de qué manera podamos nosotros colaborar en todo. ¿Están de acuerdo? Entonces, Dios lo que quiere en nosotros es que le sirvamos con fervor, en contraposición a la pereza o la negligencia, ¿verdad? La pereza es otra cosa que sucede en medio del creyente. La gente no está arriesgando, no sacrifica nada, pero sí quieren que Dios sacrifique todo por ellos. Pero el creyente de estos tiempos no sacrifica nada por el Señor. Nada. Todo lo quieren masticado, todo lo quieren cómodo, todo lo quieren. Y esto es una enfermedad muy grave que adolece la iglesia de este tiempo. Que Dios nos libre a todos de eso, amados. Que Dios nos libre. Tenemos un compromiso con nuestra generación, compromiso con nosotros mismos, un compromiso con la familia a la que pertenecemos, ¿verdad? Que nos vean nuestro constante esfuerzo por agradar al Señor, que nos vean diligentes, que nos vean a nosotros con ánimo, que nos vean a nosotros con esas virtudes muy bonitas, ¿verdad? De laboriosidad para con los demás, que vean ese compromiso. Es cierto, muchas veces nos vamos a meter en problemas, pero no es esa la función como cristiano. Esa es la función, ¿verdad? Los verdaderos profetas no iban donde iba toda la gente, siempre iban en contraposición. Hoy en día no. Hoy si alguien se autodenomina profeta y no lo siguen millones y millones, pues la gente no lo mira como profeta. No, el profeta generalmente anda solo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en contra de las corrientes del mundo, siempre. El verdadero profeta sufre de soledad porque dice la verdad, porque confronta a los mentirosos, porque confronta la hipocresía, porque confronta la negligencia humana, la negligencia espiritual de los creyentes de estos días. ¿A quién le va a gustar que le digan eso?
Entonces la gente que hace abandonar las iglesias, se van todo porque no les gusta que les digan una verdad. Pero más no se dan cuenta que cuando se dice eso, lo que se busca es la manera de traerles a ellos un renuevo espiritual, un entendimiento, que se les abra los ojos y que comprendan en qué se está fallando para no correr peligro y perder la salvación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pedro obviamente lo dice con más amor, pero hay momentos en que él confronta estas verdades y las dice, ¿verdad? Las dice de tal manera de que puedan nuestras almas ser salvadas. Y nosotros debemos de tener esa capacidad. De hecho, este último mensaje de él habla de eso, de que debemos de terminar nosotros estas dos cartas entendiendo que tenemos que tener un nivel de espiritual mayor. Se le llama madurez espiritual, que es lo que nos hace entender cuando nosotros hemos estado fallando en el mundo espiritual. Amén, amados. Entonces él dice, si tú eres diligente, lo que va a suceder es que tú vas a tener una obediencia hacia los mandamientos y hacia los estatutos, los decretos dejados por el Señor. ¿Por qué? Porque usted va a estar interesado en buscar su excelencia espiritual, que es bien importante en el mundo de Dios, en el mundo espiritual. La excelencia espiritual es importante. Y eso dice que va a traer como resultado una prosperidad para nosotros, una bendición. Vamos a tener sabiduría y entonces vamos a dar frutos espirituales. Los frutos espirituales son los que están ahora en ausencia. Los podemos ver aquí en iglesia. No hay frutos todavía. No hay frutos espirituales. Esto no solo consta en lo que yo haga, consta en lo que todos tenemos que estar haciendo, ¿verdad? ¿Cómo es que crecen otras iglesias? Porque la iglesia está comprometida con el evangelismo. Y si no hay compromiso con el evangelismo, entonces no va a crecer la iglesia, ¿verdad? No es un trabajo solo del pastor, es un trabajo de toda la iglesia. Eso es en cuanto a las diligencias. Luego tenemos la otra palabra que es irreprensibles. La palabra irreprensibles en el término bíblico tiene que ver con una palabra griega que es amomos o anacletos, ¿verdad? Es en el griego anacletos. Se refiere a una persona cuyo carácter, amados, y conducta son integrales, inobjetables, sin mancha. Eso significa irreprensible, que no tenga manchas. De modo, dice, que nadie se pueda presentar a una acusación válida o justa en su contra. En eso consiste esta palabra, la palabra irreprensibles, ¿verdad? Ahora bien, no implica, amados hermanos, una perfección sin pecado. De alguna manera nosotros pecamos diciendo una mala palabra, teniendo un mal gesto, una mala actitud, unos enojos. No tiene que ver con eso, porque esos son sentimientos pasajeros, ¿verdad? Sería mentir si ustedes me dijeran, no, si nosotros ni así pecamos, somos tan perfectos que no pecamos. No, de alguna actitud incorrecta tenemos, ¿verdad? Pero esto de ser irreprensible no implica una perfección sin pecado. De alguna manera nos manchamos nosotros, ¿verdad? De alguna manera. Sin embargo, una cosa es quedarse con el pecado, y otra cosa es que después de cometerlo uno dice, Señor, qué pena, perdóname, ¿verdad? Por lo que acabo de hacer, decir, ¿verdad? O por mi mala actitud te ruego perdón. Esa es una situación que nosotros debemos de tener, de una práctica cotidiana, de tal manera que estemos autolimpiándonos todo el día. ¿Están de acuerdo? Sino que tiene que ver con un libre hábito, hermanos, pecaminoso, públicos, que desacrediten nuestro testimonio. Es bien importante nosotros que podamos esforzarnos por ser irreprensibles. Que Dios nos vea bendecidos de esa manera. Cuando habla de la palabra indoctos, en el contexto bíblico, según lo que dice 3:16, dice ahí, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, habla de Pablo, los cuales los indoctos, dice, e inconstantes, oiga, e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los indoctos? Se refiere a personas carentes de instrucción. Y esto es bien triste, porque aquellos que carecen de instrucción bíblica son los que más critican a los evangélicos. No sé con qué base lo hacen, pero critican.
¿verdad? Entonces, los indoctos tienen que ver con ese tipo de personas. No tienen instrucción, no se dejan enseñar, no conocen fundamentos bíblicos, y entonces ellos son los que son principales críticos de los cristianos. El conocimiento espiritual o una formación sólida en las escrituras no la tienen los indoctos. Entonces describe el concepto a individuos ignorantes o inconstantes. Esta es otra cosa. Dentro de la iglesia también pueden haber indoctos, o sea, gente que solo se conforma con oír un mensaje, pero que no leen la Biblia en su casa. Y eso, ¿qué produce? Una inconstancia. Hoy tienen ganas de venir, mañana no, pero es por la falta de conocimiento bíblico. Cuando alguien tiene una disciplina bíblica, se encuentra con el Señor, la presencia del Espíritu Santo, va a ser bautizado por el Espíritu Santo, y entonces él se va a enamorar de todas las cosas del Señor y va a potencializar el conocimiento de Jehová, fortaleciendo sus ministerios, sus proyectos, su visión. Entonces los indoctos son un veneno para la causa de Dios, porque aún estando en su iglesia, si no se preocupan por tener un crecimiento en el conocimiento del Señor, afectan en lugar de ayudar. Es bien interesante este concepto. Por eso les decía yo, no podemos saltarnos estas palabras porque definen muchas cosas en el mundo espiritual. Amén, amados. Entonces, por falta de entendimiento, lo que sucede es que tergiversan las enseñanzas, malinterpretan las escrituras, malinterpretan la palabra de Dios. Y esto obviamente lo que va a hacer es que va a llevar a la perdición al creyente. Entonces, bien delicado. Nosotros no debemos de caer en esos conceptos de ser indoctos, no, debemos de interesarnos por investigar las santas escrituras. El otro problema que tenemos es la palabra inconstantes. Digan conmigo, inconstantes. ¿Quiénes son? Aquellos que cambian con facilidad de pensamiento, ¿verdad? Cambian. Hoy son cristianos, mañana son del mundo. Hoy tienen ganas de estar en iglesia, mañana no. Hoy están con la hermandad cristiana, mañana quieren estar con su cherada. Inconstantes. No se definen si son creyentes o no, ¿verdad? De ahí la importancia del bautismo, porque el bautismo lo que significa, aunque no salva, pero el bautismo lo que hace es darle a usted una identidad. Si usted decide bautizarse, por eso es que no se pueden bautizar a los niños, sino que allá cuando tienen un entendimiento de lo que significa esto, entonces sí ya pueden ellos ser bautizados. Pero por eso la iglesia evangélica no bautiza niños tiernitos, no lo hace. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de comprender esto, ¿ya? Entonces el bautismo lo que hace es definirlo a usted como cristiano. Usted le dice al pastor: pastor, yo quiero bautizarme. Ah, ok, hijo. ¿Y por qué te quieres bautizar? Es que ya quiero pertenecer al proyecto del Señor, ¿verdad? Quiero ser cristiano. Y con esto yo, pues, dice ahí, las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces cuando somos bautizados y salimos del agua, tenemos que ser bañados todos, salimos del agua, eso le damos a entender a la comunidad: ya no quiero nada con el mundo, ahora soy cristiano. Eso significa bautizarse. Así como cuando uno se casa, ¿verdad? ¿Qué significa la ceremonia de casarse? Que se le está gritando a la sociedad, y por eso se invitan a las amistades y a las personas cercanas y a todos aquellos que se puedan. Se invitan para que sean testigos de la ceremonia. ¿Pero qué se quiere decir con eso? Oigan, ella ya no puede ser, ¿cómo se le llama a eso? Cotejada, ¿verdad? Por otro hombre, porque aquí está ya la persona con la que se va a casar. Igual el hombre: oigan, ya este muchacho ya no puede poner la mirada sobre otra muchacha. ¿Por qué? Porque ahorita él se está casando, ya tiene una prometida. Eso es lo que se dice cuando se casa. Entonces, en el campo cristiano es lo mismo. Si no se definen esas cosas, entonces nos convertimos en personas inconstantes. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy creemos en el Señor, mañana no creemos.
Esto afecta las opiniones, la conducta. Somos volubles. Esa inestabilidad lo que produce también es que los proyectos del Señor no se desarrollan en su totalidad, porque no se puede contar con personas inconstantes. Aunque se quieran llevar proyectos grandes, es imposible llevarlo a cabo con personas que no se comprometen. Es bien difícil. De ahí la importancia del último mensaje de Pablo a los que estaban fuera del lugar donde se congregaban, que se le llamaban los dispersos, ¿verdad? Entonces les decía, no vayan a ser inconstantes, conéctense, siempre estén apasionados de la fe, de tal manera que podamos nosotros mantener la llama encendida del cristianismo en estos tiempos. Hermanos, en los tiempos antiguos ser cristiano era otra cosa. Se pagaba con la vida. Policarpio, un hombre de los años 1800, un anciano ya de 80 años, la historia bíblica, la historia cristiana habla de él, que en Roma, por ejemplo, por él hablar de Cristo en Roma, antes era imposible hablar de Cristo, no estaba fundada la iglesia católica, sino que eran las autoridades romanas. La iglesia evangélica, había un tipo de iglesia evangélica, pero no estaba desarrollada. Pero estaba este hombre, este anciano, que hablaba de Jesucristo, y cómo él todavía le dieron la oportunidad de que le iban a condonar la vida, pero que tenía que decirle delante de todo el pueblo que él se arrepentía de haber hablado del Señor Jesucristo. Y el anciano, con una autoridad poderosa, dijo: he hablado de mi Padre durante toda mi vida, dijo, y no es posible que ahora en segundos tire a la borda todo, dijo. Mostró constancia, no fue inconstante, siguió protegiendo su credibilidad. Le dijeron: arrepiéntete y no te quemamos, y él dijo: déle en fuego a la ¿cómo se llama ahí? Donde estaba él para ser quemado. Vivo lo quemaron. Déle en fuego, no me importa, pero voy a morir por la causa del Señor. Ese era el cristianismo de antes. El cristianismo de ahora, creen que la gente tiene éxito tomándose fotos en Miami, tomándose fotos en lugares de lujo y todo. Creen que eso es el cristianismo. No, amados, estamos equivocados. La gente de antes entregaba la vida por la causa. Ahora le dicen a uno que se calle. Así le dicen a uno ahora: cállate, no hables de esto, no hables de injusticia. Pues no se puede, porque el que conoce a Cristo tiene que hablar de injusticia. No podemos escondernos. Hasta esta vergüenza hemos llegado. Yo, como le dije a un amigo hace poco, me da vergüenza pertenecer a la iglesia de esta generación, de este tiempo. Me da vergüenza pertenecer. ¿Por qué? Porque no tenemos el coraje, las agallas. Así como para que no ser molestados, ni pues ellos le dicen sí a todo lo que le ofrecen por aquí. No, hermanos. La iglesia sufre en estos tiempos porque no tenemos la valentía ni el coraje de levantar la verdad lo más alto que podamos, hermanos. Es una tristeza, y por eso nos están ganando. Los demonios nos están ganando. La mentira, los inconstantes, los flojos, los hipócritas, los mentirosos nos están ganando la batalla. Pero dice el Señor que siempre queda un remanente. Ese remanente es donde usted debe de verse, debe de glorificar el nombre del Señor, levantar la verdad en su vida todos los días, diciendo: yo soy cristiano, yo he creído en el Señor Jesucristo y estoy esperando su venida y me guardo para Él. Esa debe ser nuestra forma de presentar el Evangelio a los demás, hermanos. Que nos van a ignorar, que vamos a ser rechazados. Pues, hermanos, como dice la Biblia, que te rechacen todos los que quieran, menos Cristo. Cristo que no te rechace. Amistades, sí. No sé si vieron un video que me hice viral y todo, y unos amigos me dijeron: ay, mira, uno me había dado ya un empleo, yo estaba sin empleo. Y ese día se hizo viral, el día que me dieron el empleo, se hizo viral ese video.
Y me llamaron por la tarde y me dijeron: mira, lamentamos mucho decirte que ya no podemos contar contigo porque tenemos proyectos con el gobierno y tú señalaste algo que no debías. No hay problema, le dije, no hay problema, ¿verdad? Y ya no pudimos ser amigos porque ya él se sentía, y era cristiana la persona también. Para mí que no es cristiano, le tuvo miedo a la injusticia. Entonces, hermanos, es una forma de pagar, ¿verdad? Sin embargo, no me arrepiento, hermano. Nosotros tenemos que denunciar las injusticias, aunque no digan amén. Entonces, las inconstantes cambian a cada momento. Luego tenemos, hermanos, los inicuos. En el contexto bíblico describe a una persona o a una acción o sistema caracterizado por una maldad extrema. Oigan esto, qué tremendo, el inicuo. Veamos dónde está el inicuo ahí. Díganme en qué versículo está inicuo. Vamos a ver, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, dice. Es increíble, el inicuo tiene un dominio sobre la mente humana impresionante. Hay uno que se conoce, ya voy a dar el nombre, que él se autoproclamó más malo que Satanás. ¿Se imaginan la mente de este? El concepto de inicuo dice que tiene que ver con una maldad en una persona extrema. La maldad extrema es perversa, es injusto totalmente, contrario a la voluntad y a los mandamientos de Dios, contrario totalmente. Por eso es que al diablo Dios le habló, en la palabra se le habla y se le dice inicuo también, ¿ya? Porque el nivel de maldad es a lo que se refiere la palabra. Ser inicuo es tener un nivel de maldad extremo, grandísimo, grandísimo. Se refiere a alguien que carece de una equidad moral, siendo totalmente inicuo, perverso, como Satanás. O sea, aquel que actúa en rebelión directa contra la justicia divina, contra todo lo que es bueno. Y yo traigo un ejemplo que está muy común ahora, que es de Jeffrey Epstein, ¿verdad? Nació en Brooklyn en enero del 53 en Manhattan, dice aquí, el 10 de agosto del 19 murió. Un magnate financiero que dice que fue un agresor sexual infantil, violador en serie, traficante de personas estadounidenses. Es impresionante. Lo despiden como profesor porque su carrera era esa, era profesor. Ingresa al sector bancario y financiero. Trabaja en un lugar que se llamaba Bear Stearns, diversos puestos antes de fundar una empresa. Y entonces este hombre se comienza a relacionar en el mundo social con la élite, amasa una fortuna, prestaba servicios fiscales a multimillonarios proxenetas. También a él se le consideraba un proxeneta, hermanos, de adolescentes y niñas jóvenes menores de edad. Y ellas dicen, muchas de ellas, que fueron sometidas a repetidas violaciones por él. No quiero seguir hablando de todas sus maldades, porque sería darle un lugar aquí en este podio a este malvado inicuo, ¿verdad? Pero eso es lo que significa la palabra inicuo. Y aquí el apóstol Pedro nos dice: así que vosotros, oh amados, sienta que a usted se lo está diciendo él. Dice: sabiendo de antemano, guárdese, no sea que, arrastrados por el error de estos malvados inicuos, dice, caigas de vuestra firmeza, dice. Es impresionante cómo muchas madres de estas niñas le entregaban a él las niñas, colaboraban con la iniquidad de este inicuo. ¡Qué tremendo! Y posiblemente estas madres algún día estuvieron en una iglesia. Por eso Pedro lo dice aquí de esta manera: no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza, dice. Eso sucedió en ese tiempo con estas personas. Entonces, hermanos,
es una situación en donde Pedro nos está diciendo: tengan cuidado en este tiempo, porque se puede repetir la historia. Se puede repetir la historia, ¿ya? Entonces Leonard Ravenhill, que era un conocido hombre de oración de Inglaterra, que vino a los Estados Unidos y fue invitado a muchas iglesias, tuvo una frase muy interesante. Él decía: si la iglesia entera se desvía en el engaño, eso de ninguna manera nos da pretexto para no seguir a Cristo, dice. ¿Verdad? Porque ustedes se van a dar cuenta más adelante, o se dieron cuenta en tiempo atrás, de muchas personas que cayeron en sus errores y dijeron: no, para ser así mejor ya no vamos a la iglesia. No, dice Leonard Ravenhill, no importa si la iglesia entera se desvía al engaño, dice, eso de ninguna manera nos da pretexto para no seguir a Cristo a nosotros. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que seguir avanzando. Aunque otros se hayan quedado, nosotros tenemos que continuar dándole aire al pábilo de la unción del Espíritu Santo, que la fe de Cristo en nosotros nunca se apague. ¿Dicen amén o no? ¿Verdad? Entonces, así en estos versículos, hermanos, se constituye el cierre de la carta, ¿verdad? Exhortándonos a todos a vivir vidas santas, vidas agradables al Señor, irreprensibles, en paz, amando a Dios por sobre todas las cosas, mientras esperamos la venida de Él. Nosotros eso tenemos que estar pensando, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que tener temores. Nosotros dice que las enseñanzas bíblicas nos están diciendo: anhelemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar motivados esperando ese gran momento para nosotros. ¿Están alegres ustedes esperando ese momento o no? ¿Ah? Sí, hermano, hay que estar alegres. El regreso de Cristo es eminente y nosotros tenemos esa gran posibilidad de ver la venida del Señor y ver la nueva creación de Dios en medio de nosotros. Ya, entonces Pedro advierte contra estos falsos maestros, ya que tergiversan las escrituras, incluyendo, hermanos, las cartas de Pablo. Y ahí llama a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Entonces la base, la clave de nosotros es ahí. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a mantener motivados en el Evangelio? Leyendo la Biblia, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, hermano, hay que estar con ánimos buscando ese momento glorioso, ¿verdad? Y nunca se olviden de la advertencia contra los falsos maestros, lo que se lee ahí en el versículo 16 y 17. Cuidado con eso. Pedro confirma en los escritos de Pablo como escrituras poderosas de doctrinas que nos ayudan a nosotros a madurar en el campo evangélico. Sin doctrina estamos perdidos como iglesia. Necesitamos doctrina, ¿verdad? Las principales doctrinas son la salvación, el perdón de los pecados, la redención, la justificación. Son bien importantes en nuestra vida, hermanos. Así es que a buscar de ellas, aprender de ellas y amarlas, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para no estar inestables. No tenemos que estar inestables, tenemos que estar firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Lo creen o no? Para que así no se tuerzan hacia nuestras propias destrucciones por no creer en Cristo, ¿verdad? Entonces se nos advierte que no se deje llevar por los errores de los impíos, porque eso va a hacer que nosotros perdamos esa firmeza espiritual en el mundo del Señor. Hay otra frase muy bonita de Leonard Ravenhill que quiero dejárselas esta noche, que dice: para esta edad hambrienta de pecado necesitamos una iglesia hambrienta de oración. Eso es lo que se necesita. Aquí ahora en estos tiempos hay mucha generación que va sin pensar tras el pecado. No piensan en las consecuencias, no piensan en los peligros, no piensan en ellos, solo le dan rienda suelta a sus pasiones humanas. Y él por eso lo dice: para esta edad hambrienta de pecado necesitamos una iglesia hambrienta de oración. Así es que hay que preguntarnos: ¿hace cuánto no oro como debo de orar? ¿Hace cuánto no tengo ese dolor por la sociedad, por la humanidad, por los errores de estas personas, de estos jóvenes? A mí me duele que estos jóvenes hoy en día estén anhelando parecerse a un gato y a un chucho más que parecerse al Señor, ¿verdad? Me duele estar
viendo cómo estos jóvenes deciden vivir en el lesbianismo, la homosexualidad. Me duele, hermanos, ver muchachos de 16, 17 años de una forma manerada, hermano. Yo cada vez que tengo la oportunidad ahí, que llega alguien a comprar ahí en donde le ayudo a mi suegra, y que llega un cipote amanerado, bueno, y me habla todo raro, yo le digo, con gusto, joven, ¿verdad? Él quizás que quisiera que le dijera, sí, muchacha, ¿qué le puedo servir? No, yo le digo, sí, ¿en qué le puedo servir, caballero? Le pego el nombre rápido, así fuerte, que él se moleste, que le diga, hombre, caballero, con mucho gusto, muchacho, ahorita le sirvo, caballero. ¡Ja! Se enoja, porque ellos quisieran que le dijera, sí, ¿qué quiere la señorita? No, señor, no, ellos no saben que soy pastor, ¿verdad? Pero que hayan a manera que todo raro, no, ¿cómo no? ¿Qué le puedo servir, muchacho? Dígame. Con gusto, caballero, ahorita le servimos, señor. ¡Ja! Sienten el golpe. Y entonces cuando me ven ahí se enojan, ya no compran. Si está el otro sí llega, pero ya conmigo tienen que enfrentarse ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo ya sé, ¿verdad? Pero porque se les ve esa forma. No, hay que ordenar. Vamos a caer mal, sí, hermano, no importa que caigas mal, pero hay que poner el nombre del Señor y su creación en el lugar que se deben de poner. ¿Están de acuerdo? Acuérdense de ese pensamiento de Leonard Ravenhill. Para esta hambrienta edad hambrienta de pecado, necesitamos una iglesia hambrienta de oración. Cuando usted se mete en la oración al Señor, el Señor le va a decir, tú eres lo que yo ando buscando, ¿verdad? Y usted se va a convertir en un defensor de la fe. Entonces, la conclusión es un mandato directo a crecer en dos áreas fundamentales. Número uno, la gracia. Digan conmigo, la gracia. ¿Qué es eso? El don inmerecido de Dios. Por gracia soy salvo, por gracia soy perdonado, por gracia soy redimido. Por gracia, no me lo merezco, Él por gracia me lo da. Y eso nosotros, al entenderlo, nos vamos a dar cuenta en el lugar que debemos de ponernos y en el lugar que debe estar Dios en nuestras vidas. Gracias a Él tenemos oportunidad a ser salvos, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Por gracia, por gracia. Y el otro es el conocimiento de Cristo. Sin conocimiento es imposible que tengamos una solvencia en el mundo espiritual, una estabilidad. Sin conocimiento vamos a nosotros criticar y señalar y a tomar decisiones sin fundamento. No, hay que leer la Biblia, ¿verdad? El conocimiento es importante. Hay que ser personas intelectuales. Hay que crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, crecer en la gracia y el conocimiento significa madurar espiritualmente. Hasta a ese punto quería llegar ahora. Una persona que es madura en el mundo espiritual profundiza en la relación con Dios. Profundiza. Entiende, acepta cuando las cosas no están bien, pero dicen, bueno, si Dios así lo quiere, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? No nos van a detener las enfermedades, no nos van a alejar las situaciones difíciles de la vida, no nos van a alejar del cristianismo, del evangelio, de la fe. Nosotros seguimos adelante, confiando en que Dios siempre tiene el control sobre todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Pero lo que sí le garantizo es que siempre el final es bueno para aquellos que han creído y se mantienen soportando. Por eso la Biblia dice ahí, resistid un poco más de tiempo, dice, y el diablo huirá de vosotros, ¿verdad? Hay que seguir. Cristo viene por nosotros. Amén, amados. Entonces, cuidado con la conducta, ¿verdad?, que usted pueda mostrar, ¿ya? Entonces, la madurez espiritual es importante. Y luego viene la dependencia, o sea, confiar siempre en Dios, ¿ya? En conclusión, amados, para terminar, la carta ahí termina dando gloria a Jesús, ahora y para siempre. Así termina dando la carta. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Estoy en el versículo 18. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice. O sea, amén, ¿qué quiere decir? Apocalipsis nos enseña que amén quiere decir así sea, ¿verdad? Eso es lo que significa amén. Así termina Pedro estas cartas que él escribe. Es un gran privilegio que él tuvo en escribir estas dos cartas. Un gran privilegio que Dios le dio, ¿ya? Entonces, así termina el documento. Se centra en Cristo. En resumen, es un llamado a la firmeza, a la santidad, a la madurez espiritual.
ante esta inminente juicio que viene, juicio final que viene sobre toda la tierra, ¿verdad? Pero Dios ha prometido el ¿qué? Digan conmigo, tierra nueva. Digan conmigo pues, tierra nueva. Quiero cerrar con Romanos 13. Vayan a Romanos 13, por favor. Romanos 13, versículo 11. Por cuestión de tiempo lo voy a leer. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día, o sea, cuando Cristo venga. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, dice Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 al 14. Ahí está. El versículo 14 es bien poderoso. Dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando usted sienta deseos de irse a dar su vuelta por el mundo, piénselo bien. Arrodíllense en su cuarto y pregúntele a Dios: ¿está bien lo que voy a hacer, Señor? Y espérese que Dios le responda. Su conciencia le va a decir si sí o no, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a conectar con usted y le va a decir: no, no lo hagas, no, no lo hagas, ¿verdad? Así es que, amados, confiemos en que lo que viene para nosotros es para bien. Hay una promesa escrita aquí en la Biblia: vienen cielo nuevo y tierra nueva para los hijos del Señor. ¿No se alegran, hermanos? Yo me alegro porque esa es una promesa divina para nosotros. El que tenga oídos para oír, amados, que oiga. Denle ese aplauso al Rey, amados. Oh Dios, gracias por esta noche. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice, Señor, este momento. Bendice, Padre mío, su estado en este instante, Señor, de bendición. Todos necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tus misericordias. Necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, que tú puedas ayudarnos, Señor, a caminar en estos senderos de tranquilidad, en estos senderos de paz. Señor mío, pongo en tus manos cada corazón que está aquí, Señor. Los que están oyendo el mensaje en las redes, los que no pudieron estar, pero un día puedan oír esto. Señor mío, te suplico que bendigas el corazón de todos mis hermanos. Gracias por los que están aquí ahora mismo, Señor. Llena sus vidas, sus corazones de esperanza, de alegría, de seguridad, porque lo que viene para nosotros es de mucha bendición. Le pedimos perdón por todo pecado cometido. Nos avergonzamos, nos humillamos y buscamos en este momento su misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Dígale al Señor: ayúdame, Señor, a mantenerme en pie siempre, Señor, delante de ti. Oh, Señor, trae sanidad a los que puedan en este momento necesitar un milagro de sanidad. La vida de nuestro pastor Carlitos, la vida de mi esposa, oro por ellos, Señor. Oramos por los que ahora mismo, Señor, necesitan ser protegidos por este clima que está en medio de nosotros. Bendice nuestra nación, Señor. Bendice nuestra nación. En el nombre de Jesús, bendice nuestra nación, Señor. Ten misericordia de nosotros. Dígale al Señor esta noche: ten misericordia en mi vida y ten misericordia de todo nuestro pueblo, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayuda al pueblo mexicano en este momento que está pasando momentos difíciles. Guatemala, Señor, Honduras. Ayuda, Señor, a todas estas naciones y ayuda a este país también, Señor. Levanta esta nación, bendícenos, ten misericordia de nosotros. Ya hay escasez en varias regiones, escasez de agua, escasez de verduras. Estamos orando, Señor. Ayuda a tu pueblo cristiano a que no nos falte el que comer, el que beber y el que vestir.
llévanos con bien a nuestras casas. Y gracias por esta iglesia, Señor, que tú permites que esté abierta. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia dice, amén. Dele ese aplauso.